If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Y las instrucciones eran como que si alguien te ofrece un trago, tómatelo, pero crúzalo y luego tómate tu contra porque ahí puede haber algo malo, no te quedes mirando ningún gaitero a los ojos porque te puede entrar una macumba o cosas así. O sea, era como algo muy, muy místico, espiritual. Pero yo siento esa magia del instrumento. Digamos que el estilo indio es más conocido por los gaiteros de San Jacinto, como fue un pueblo que en el momento pues Delia Zapata fue allá, hizo la primera gira con ellos, entonces se le atribuye todo lo de la gaita, pero en realidad digamos que desarrollo técnico musical que se ha visto en la gaita fue del estilo negro. ¿Qué nos recomiendas de festivales de gaita? Uno es el Portalito, que es en Cartagena, y por ejemplo ese es un festival que casi la gente no tiene ni idea, y es un festival que tiene más de 20 años ya. Me gustaría que fueran, es en un barrio popular de Cartagena que es El Socorro, o sea que también en mi ciudad eso es bonito porque generalmente tú ves que todas las cosas pasan en el centro para los turistas, entonces digamos que esto es algo que de verdad es para la gente. Sonido Libre Podcast. Iván Zainea te saluda y te da la bienvenida a una nueva edición de Sonido Libre Podcast y una historia más detrás de la música de Colombia y de Latinoamérica. La gaita o cuisi es un instrumento que se podría decir nació en la costa caribe de Colombia, con un origen indígena y místico, y bajo un sonido suave que irrumpe entre el viento, proveniente de su tallo de cardón o de pitaya, una especie de cactus, una cabeza de cera de ovejas y carbón vegetal y una boquilla hecha con el cañón de pluma de pato. Ese sonido que emana la gaita ha sido protagonista o partícipe en varios ritmos, como la cumbia y el porro, por citar algunos, pero también goza de su propia denominación, simplemente llamada música de gaita. También se podría decir que ha influenciado a algunos músicos, como las melodías de Andrés Landero, que fueron llevadas a su acordeón para consolidarlo como el rey de la cumbia, y quizá, de manera más comercial, llegó a formar parte en los años 90 para el sonido de Carlos Vives y La Provincia, cuando Maite Montero, en el intro de La Gota Fría, interpretaba la gaita sobre los acordes de una guitarra acústica, y preciso, previo al acordeón de Egidio Cuadrado, en una versión que le dio la vuelta al mundo. Y que hoy, al preparar estas palabras, hasta cierto significado pueda tener, parafraseando que, como lo ha dicho la historia, la gaita fue primero y es el alma de varios de los sonidos mencionados. Pero hoy vamos a ir más allá y nos vamos a adentrar en una charla mística, especial y cargada de historia alrededor de la gaita, con Jorge Emilio Pardo, el León Pardo, quien desde niño la interpreta y no solo la ha estudiado, sino que cuando uno charla con él, siente que forma parte de su esencia y hasta de su cuerpo, aunque también se reitera que la esencia en él es la música independiente de los instrumentos. Así es como tuvimos la oportunidad de charlar con el León Pardo hace unas semanas por el lanzamiento de su segundo trabajo en solitario titulado Viaje Sideral, y en el que pudimos tocar algunos temas como los estilos de interpretar la gaita, qué festivales de música de gaita recomiendan, sobre su padre y su madre, de la influencia de su familia materna en la música, sobre la cultura de su natal Cartagena alejada totalmente del turismo, sobre la trompeta que también interpreta, su trabajo con Edson Belandia, sobre Bogotá como epicentro de la cumbia y claro está, sobre Viaje Sideral, sus invitados, el proceso de trabajar con el sello Ayer Records, el rock psicodélico y otros temas más. La invitación es a que coloques tus audífonos, te sientas cómodo y sin duda disfrutes de una charla encantadora, la cual fue posible gracias a Luisa Piñeros, a quien no solo agradezco, sino que envío un gran saludo. Así que sin más palabras, en la edición 146 de Sonido Libre Podcast desde Cartagena, el gran León Pardo. Mi estimado Jorge Emilio Pardo, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa en plena, al ladito de la Candelaria, ¿no? Propiamente lo que hablamos. No, muchas gracias también por el espacio, chévere que hayas venido, que a veces la gente no se anima a venir tan arriba. No, lo que hablamos ahorita, ¿no? Siempre como que la gente llega hasta la Gilberto y se pierde ahí. Y muere. Sí, hay como un agujero negro ahí y se van. Bueno, vamos a hablar obviamente del disco nuevo, pero pues quiero como hacer como algo biográfico, digámoslo así. Pero hay un elemento vital en tu vida que pues obviamente es la gaita, ¿no? Desde el punto de vista místico, ¿cómo te conecta y qué significa para ti?
Bueno, para hablarte de eso, pues tengo que remitirme a cuando la conocí la primera vez. La primera vez que yo conocí la gaita tenía alrededor de 8 años y vi a una persona tocando. Entonces, desde ese primer momento fue algo muy místico porque pues yo en ese tiempo, a mí me gustan mucho las cosas metafísicas y místicas y me gusta mucho cosas sobre la aura y cosas así, pero pues en esa época no tenía ninguna idea de eso, sino que sabes que uno de niño siempre tiene fantasías como con las hadas y con la magia y esas cosas. Y un día vi tocar un personaje que se llama Juan Carlos Medrano y Juan Carlos estaba tocando y me hizo llorar apenas lo vi y de repente cuando volteo la mirada hacia él tenía como una sombra morada de 8 metros de altura. Entonces, él, sí, entonces como en ese momento para mí no fue como, no lo relacioné con la música, Ajá. sino que como en mi fantasía de niño fue como que, uy, este man es mago o es brujo, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces era como que yo quiero ser así. Entonces digamos que desde el principio con la gaita ha sido esa relación como espiritual, metafísica. Yo tuve una fortuna que yo aprendí con él y él, digamos, no era mucho mayor que yo, pues en ese momento yo podía tener 8 años y él podría tener como 19, 20, pero en ese momento él ya se había ganado todos los festivales de gaita que existen habidos y por haber en larga y corta. Y tuve una ventaja de aprender con él no tanto por la técnica, sino que Juan Carlos aprendió de manera tradicional. Digamos que eso ahora es muy diferente en la gaita. De manera tradicional antes era como por tradición oral, no te explicaban técnica ni nada de esas cosas, sino que digamos que era en términos muy espirituales. Okay. Porque en medio de la vida, de lo que he aprendido de la gaita y como investigando, pues tú te das cuenta que la gaita en su forma original viene de los cuisis, llamados cuisis, pero digamos que se le atribuyen solo a los cogis, pero en realidad era un instrumento que estaba regado por todos los montes de María en la costa norte de Colombia. Inclusive podemos encontrar hallazgos de este instrumento hasta en Centroamérica. Y hay una cosa en común que tiene este instrumento en toda esa latitud en cuanto a la parte indígena, y es que era un instrumento ritual, muy importantemente ritual, que tenía que ver mucho con el agua y la comunicación universal. Entonces digamos que en su esencia fue muy bonito. Después pasa todo esto que pasa con el mestizaje y los españoles y la parte afro, pero en su esencia pasa como un sincretismo y digamos que los gaiteros criollos populares campesinos que nosotros conocemos también tenían ese conocimiento ritual, pero de otra manera. Entonces en toda esta parte que te digo del aprendizaje tradicional hay muchas cosas que se salen de la explicación normal, ¿sí? Por ejemplo, clases que me daba mi maestro era como que la primera vez que fue a un festival él me decía, mira, aquí tienes una contra que es un trago con unas hierbas, generalmente es un ñeque que hacen los gaiteros o cualquier ron, un ron compuesto con unas hierbas específicas, y las instrucciones eran como que si alguien te ofrece un trago, tómatelo, pero crúzalo y luego tómate tu contra porque ahí puede haber algo malo, no te quedes mirando ningún gaitero a los ojos porque te puede entrar una macumba o cosas así. O sea, era como algo muy, muy místico, espiritual. Y yo siento, porque a veces hablar pues de estas cosas es complicado, pero yo siento esa magia del instrumento, la verdad. O sea, bueno, obviamente, y me imagino que aún más, por ejemplo, no sé, eso que me cuentas de Laura, pues me llama mucho la atención, porque incluso cuando estudié, pasa la entrevista, pues nunca te había escuchado hablar del tema. Y me llama la atención porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo mi aura a veces en las noches y desde niño tengo ese recuerdo. Entonces como que me dice, ve esta vuelta aquí. Pero pues me conecta ese pensamiento. Sí, claro, ¿no? Y la gaita es muy maravilloso en ese sentido. De hecho, ahora pues con el nuevo álbum hay una cosa bien particular, y es que si analizando toda esta relación de la gaita o el cuisi o el zarfo, sus nombres indígenas antiguos, de cómo era la relación con el hombre, también hay una cuestión muy presente, y es como la relación de las estrellas, ¿sí? O sea, porque al mismo tiempo, por ejemplo, la gaita para los cuisis la trajo Serancua del espacio del universo y se los entregó como instrumento de comunicación universal, pero por ejemplo teniendo la premisa de que no es de ellos. Entonces es como... ¿Era un castigo, algo así? No tiene que... No. No. Es que esas cuestiones son difíciles de interpretar. Sí. Porque, por ejemplo, lo que nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento y todo, no podríamos entender lo que es, por ejemplo, Serancua para ellos. Porque no son dioses como tal. Digamos que, como para poderlo entender un poco, como yo lo he entendido de esa manera, he estado algunas veces allá y es como son fuerzas que no se pueden explicar y les ponen un nombre. Pero no lo ven como por decir, si nosotros, no sé si tú eres católico o no, yo no soy católico, pero como lo ven los católicos y la gente religiosa, no es como el Dios que está sentado allá, o sea, no. Es una fuerza
que pertenece a la naturaleza o al ámbito metafísico y que es real pero no es un Dios. Entonces como todo, lo que te digo, es como todo una relación de comunicación con ese plano. Se ha perdido de alguna u otra manera, y lo mencionabas hace un instante, el, digámoslo así, no método, sino como la tradición de enseñanza en quitarle esa mística. No sé, me acordé, por ejemplo, también en instrumentos como el acordeón, sin que sea odiosa la comparación, pero son instrumentos que son de tradición y se enseñan empíricamente, más no como con la técnica y demás. ¿Eso se ha perdido, se mantiene? Eso se ha perdido un poco, pero también eso es una cuestión polémica porque hay también una persona acá de Bogotá que yo admiro mucho, que es Julián Sarmiento, que es un investigador de la gaita increíble. Sí, él ha trabajado con Paito, ha trabajado como con muchos maestros y tal. Y una vez en una conversación llegábamos a un análisis. La manera de aprender la gaita obviamente pues es otro lenguaje, digamos la manera tradicional. Ya eso se ha perdido un poco. Pero si por ejemplo tú te pusieras a hacer un compendio de técnica de la gaita y de la forma de tocar, sería como cualquier compendio de música clásica que haya. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. De acá, del occidental. De hecho hay una comparación que quiero hacer que me parece súper especial eso. Yo admiro mucho la música de la India, pero pues tengo una creencia con los lenguajes y digo que uno tiene ciertos lenguajes, entonces hay lenguajes que no puedes tocar. Pero por ejemplo la música de la India está dividida en 3 partes. Hay una parte que me interesa mucho a mí que le llaman música clásica. O sea, mira lo particular que no le dicen música folclórica, no le dicen música tradicional, le dicen música clásica indostaní. Y eso como en el Rig Veda, la definición de esa música es como la manera más fácil de poder acercarse a la divinidad. O sea, ese es como el concepto de toda su música. Y obviamente está la parte de metafísica, digamos, ritual, emocional de la música, pero también hay toda una generación de músicos y de gente que llegó a crear ese método para que sonara así y tuvo una evolución de años y generaciones para que llegara, lo cual puede tener mismo o mayor respeto que lo puede tener la música europea o la música clásica. Entonces hay una cuestión con eso, sí, obviamente hay un contexto ritual, metafísico, de querer expresar cosas que no se pueden expresar normalmente con las palabras, entonces por eso llegan cosas como la música, pero para poder haber llegado a ese estado tuvo que pasar mucho método y mucha evolución durante muchas generaciones. Entonces digamos que no es que sea lenguaje técnico o no técnico, sino que simplemente se enseña de maneras diferentes, pero tiene toda la complejidad que podría tener cualquier música del mundo. Ok, en eso me corriges, creo que hay 2 estilos, ¿no? El indio y el estilo negro. Sí. Cuéntanos un poco y de alguna u otra manera, aunque vamos a hablar un poco más adelante del disco, de pronto, ¿a qué se aproxima estas 2 clases? No sé cómo... Claro, bueno, también esto, digamos que entre todas las cosas de la gaita, esto es un poco polémico porque se les dice indio y negro realmente como por la tradición de los pueblos, sí, como la jerga de los pueblos, pero pues también como en términos raciales está un poco mal hablar así de los géneros. Ok, perdón. No, está bien. O se dice así popularmente, ¿no? Sí, es como un análisis que hago. Ok. Y finalmente es como... Es muy loco porque finalmente estos estilos se definieron porque tú sabes que alrededor de todos los montes de María siempre hay pueblos, hay unos que tienen más ascendencia afro, como por ejemplo María la Baja, Palenque, Mahates, Evitar, toda esta zona de aquí. Y hay otros pueblos que tienen más ascendencia indígena, como San Jacinto, Ovejas, Carmen de Bolívar, San Juan. Entonces esto es re loco, pero en realidad simplemente fue por una cuestión étnica. O sea, y es una cosa que también hay que hablar de nuestra historia, porque también digamos que en este momento uno habla mucho de la resiliencia y de la violencia y todo eso, pero en realidad es una herida que llevamos adentro hace mucho tiempo. Por ejemplo, toda la gente piensa que el conjunto tradicional de gaita que conocemos ahora es algo ancestral, o sea, como los tambores, la voz, y no es ancestral, fue algo que empezó a pasar, digamos que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y lo que pasaba antes era que por todo el problema de la conquista, y tú sabes que los españoles también tenían como una especie de limpieza racial por generaciones. Entonces, digamos que en esa época no era lo mismo un afro que un indígena. Entonces, cuando llegaron los afro acá, los indígenas tenían la creencia que el afro estaba maldito.
era como el demonio, entonces no se podrían juntar. Entonces a un caserío indígena o a un cabildo nunca podía llegar un afro, ni tampoco podía llegar un indígena a un palenque o a un cabildo afro, o sea, era como que eso no se concebía, o sea, se mataban, era una cosa horrible. También, obviamente, por el antecedente de la colonia que puso todas esas cosas, ¿sí? Claro. Pero ya pasa todo esto, la independencia, y a principios del siglo XX se empiezan a dar estas cuestiones. ¿Y qué pasa? Volviendo a lo que te decía, que ya es por una cuestión étnica, habían pueblos, como te digo, que en su mayoría venían de gente indígena, y habían pueblos que en su mayoría venían de gente afro, entonces eso fue lo que influenció los estilos. Como tal. ¿Y musicalmente hablando también se ve marcado? Claro, súper marcado. Hay una cosa que es innegable, pues yo no me atrevo a asegurarlo así, pero bueno, ahí uno puede encontrar percusiones indígenas que supuestamente vienen desde antes de que los españoles trajeran los afros, pero la percusión de la costa caribe toda viene de raíz afro. O sea, eso es una cosa indudable. Ya, entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, o qué pasa en el estilo indio? Digamos que los tiempos, la velocidad puede ser un poco más rápido, pero tú en las melodías encuentras que la melodía es una melodía muy tranquila y muy cadenciosa, sí, como muy cuidado eso. El tambor de pronto digamos que no está tan libre, y hay una cosa que particularmente tiene la gente afro en la percusión en todo el planeta, que es algo que me parece súper loco, es que por lo general nosotros siempre usamos una mano, ¿sí? Normalmente, o la derecha o la izquierda, y los ritmos los percusionistas generalmente los hacen en base empezando con una de esas manos. Sí. En los afro tú no encuentras eso, derecha e izquierda es igual, entonces siempre hay mucho cambio de acento y eso hace una riqueza rítmica que es increíble. Okay. En cuanto a la gaita, particularmente yo vengo de estilo indio, porque mi maestro pues aprendió con un personaje que se llama Humberto Blanco Hens, y él viene como de toda esta línea de la gente de San Jacinto, pero a mí personalmente me gusta más el estilo negro. ¿Por qué? Porque uno encuentra cosas. Digamos que el estilo indio es más conocido por los gaiteros de San Jacinto, como fue un pueblo que en el momento pues Delia Zapata fue allá, hizo la primera gira con ellos, entonces se le atribuye todo lo de la gaita. Ajá. Pero en realidad digamos que casi todo el desarrollo técnico musical que se ha visto en la gaita fue del estilo negro. Entonces tú por ejemplo encuentras melodías muy raras, o sea, encuentras como, yo me atrevo a comparar por ejemplo una persona como Pablo Berrío con Charlie Parker, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, las extensiones de las melodías, las bordaduras que usa. O sea, no se limita. Y hablando técnicamente en el instrumento es un nivel muy arriba, de verdad. En cuanto a festivales de gaita, ¿qué nos recomiendas? Pero que sea algo tradicional, ¿no? Porque pues hay muchas ferias y fiestas, pero también hay unos festivales muy interesantes que conservan esa tradición. ¿Qué nos recomiendas de festivales de gaita? Bueno, pues en realidad yo de los que conozco y los que he ido les recomendaría a todos los que he ido. Obviamente lo que tú dices, ahora pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, tú en un cierre de un festival encuentras un grupo vallenato, un grupo de reggaetón, pero digamos que en todo se vive. Entonces sí me gustaría enumerárselos de los que conozco. Uno es el Portalito, que es en Cartagena, y por ejemplo ese es un festival que casi la gente no tiene ni idea, y es un festival que tiene más de 20 años ya. Muy reconocido, de verdad. Me gustaría que fueran. Es en un barrio popular de Cartagena que es El Socorro, o sea que también en mi ciudad eso es bonito, porque generalmente tú ves que todas las cosas pasan en el centro para los turistas, entonces digamos que esto es algo que de verdad es para la gente, entonces de verdad están súper invitados. Cartagena de verdad. Sí, que es el barrio de verdad, los fritos de verdad, así como todo lo que pasa en serio, porque lo otro es como yo lo llamo como un Disneylandia, así me entiendes, que le muestran a la gente ahí, pero la cultura ya es otro, y te lo aseguro que por medio, por ejemplo, de ese festival se darían cuenta que la ciudad no es solo turismo y que tiene un peso cultural increíble. Otro festival es San Jacinto, que ya es una institución también tremenda, o sea, de muchos años. Hablando de lo tradicional, si quieren ver como gaita india tradicional como tal, allá es el lugar de ese estilo, porque inclusive entre las cosas que piden en el concurso solo puedes tocar ese estilo, y el traje tiene que ser como de ese estilo y todo, entonces es muy tradicional. Hay otro que es el de Ovejas, que personalmente es como mi festival preferido, en realidad sí es como una infidencia acá, pero cuando yo voy allá duro los 4 días despiertos, porque es como, yo siento que, no sé, es como el lugar preferido en el mundo para mí, o sea, como que aparte de que está en la tarima el concurso, tú los 4 días encuentras ruedas de gaita en todas las esquinas del pueblo, y es algo alucinante, o sea, como que de pronto estás tocando y, no sé, llega Paito y te pide la gaita y estás ahí como una especie de... Sí, o sea, es una cosa muy brutal, y este festival le dicen la Universidad de la Gaita, y no se cierra solo en un estilo, a pesar de que digamos que Ovejas es más cercano al estilo negro,
porque es mucho más cercano por la zona de San Onofre, Palo Alto, toda esta gente que es muy, muy emblemática de ese estilo, ese no se cierra a un solo estilo. Entonces por eso le dicen la Universidad de la Gaita, o sea, es como que va los mejores exponentes de todo el país. Y hay otro que en este momento, no sé si todavía esté funcionando, que es en diciembre, es en Guacamayal, Magdalena, y me atrevería a decir que ese es el festival más tradicional de todos, porque empezando no es concurso. 2, es un pueblo que tú no vas a encontrar un picó, no vas a encontrar nada de eso, entonces como que todos los que van es por el compartir de la gaita y por la rueda. Y 3, es supremamente difícil llegar, pero se los aseguro que va a ser una experiencia inolvidable. Sí. Gracias por la recomendación, las tengo presentes. La trompeta, desde ese punto de vista místico, ¿qué significa para ti? Y bueno, esto lo has dicho en varias entrevistas, llegaste a la trompeta por accidente porque no había cupos para las clases de saxofón. Pero la trompeta, desde ese punto de vista místico, ¿qué te enmarca para ti? Bueno, la trompeta belga, como tú decías, a mí al principio no me gustaba, pero hay algo muy particular de la trompeta que también lo sentí con la gaita, y es que cuando tú tocas es como si el sonido saliera de las entrañas. O sea, sí, es como que de verdad es como una especie de sufrimiento también, pero que está saliendo de tu propio cuerpo. Entonces, digamos que para mí es un instrumento muy, muy, muy visceral, demasiado. Y en eso se relaciona mucho con la gaita también, porque por ejemplo uno ve una gaita y la gente pensaría como que no, es más parecido a tocar una flauta o un instrumento así, y no. O sea, es como la misma fuerza diafragmal que haces con la trompeta. Entonces me di cuenta con el tiempo que los dos instrumentos se relacionan muy bien. Y lo que tú dices de la mística, yo finalmente, mira que hace poco he estado pensando algo que me carcome mucho la cabeza, y es que por ejemplo si la música es para poder traducir esos planos y toda esa cuestión, entonces no puede depender de un instrumento. Entonces yo digo que la mística y toda esa cuestión no es una cosa que porque o sea la gaita o sea la trompeta, sino que es la música hablando. De hecho yo pienso que hay una cosa que me ponía la cabeza así súper loca, y es una vaina así de esas que yo pienso así como bien particulares, pero era como que bueno, un ejemplo, el fin del mundo, sí, y hay un caos así tremendo, sí, y ya no hay ni una gaita ni una trompeta, ¿y cómo hago música? Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Entonces, obvio los instrumentos son muy importantes, pero yo pienso que eso tiene que irse a un plano más allá. ¿Ya has pensado cómo hacer música que no sea de esa manera? Sí, de hecho he visto una cosa, y es que cualquier saber que uno tiene, siempre la creación la encasillas por la técnica y por las reglas. Ajá. Pero si tú te pones a analizar una cosa, tienes todo el universo para crear. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, puedes inventarte instrumentos, puedes hacer música con piedras, puedes hacer música con la voz, puedes hacer música con el agua. O sea, es como lo que intento planear como en mi vida musical es eso, como liberarme de las reglas que te dicen que tienes que hacer algo de determinada manera, y yo estoy seguro que eso va a fluir. Bueno, ese es un lado, o sea, lo que intento hilar es como es el lado místico, el lado familiar para llegar al álbum. Naciste en Tunja. Sí, señor, nací en Tunja. ¿Y al cuánto tiempo te vas a vivir en Cartagena? Me llevaron aproximadamente a los 6 meses y medio. Ah, no. Sí, como cosa, mi padre es boyaco, él es de Sáchica, sí. Mi mamá es cartagenera, pero entre cosas cuando pues yo nací allá el clima no me hizo muy bien, aparte nací como un mes antes, sí. Entonces nací súper flaquito y tenía problemas en los pulmones casualmente, soy instrumentista de viento y tenía problemas en los pulmones y todo era como que no, tiene que estar al nivel del mar, y pues ellos tenían planeado volver a Cartagena y no, vamos de una. Sí. Y allí la señora Doris Elizabeth Vázquez García, tu madre, creo que tiene mucha influencia musical en ti. Creo que es por un tema como de los regaños que te daba. Cuéntanos eso. Claro, no, pues aparte pues de hablar de mi mamá, también tengo que hablar de mi familia materna, porque es algo muy bonito. Digamos, con mi papá yo pasé los primeros años, pero después como que toda la crianza fue con mi familia materna, y digamos que toda la parte de la música y de la cultura pues que a mí me gusta y que viví viene de ellos. Entonces son cosas, ellos vienen, mis abuelos son de San Jacinto Bolívar.
Ya, como que investigando hay muchas cosas que tenían que ver con la gaita y yo no sabía. Y mi abuela, que se llama Andrea García, ella era prima de Toño Fernández García, que como el primer director de los gaiteros de San Jacinto. Entonces, bueno, toda una cuestión. Y en mi casa en Cartagena, donde me crié con mis tíos, con mi mamá, con toda esta cuestión, ellos tienen muchas costumbres del pueblo de San Jacinto. La comida, la forma en que hablan, todo eso. Entonces, cuando mi mamá me gritaba, habían como unos dejos muy particulares, o cuando me regañaba o me decía algo duro. Y hay una cosa particular, por ejemplo, pues la gaita yo la aprendí a tocar con un maestro, la trompeta la aprendí a tocar con un maestro, pero el cantar para mí siempre ha sido natural. Yo solo canto música de gaita y siempre ha sido natural. Y todo el mundo siempre me decía, pero ¿tú dónde sacas esa voz? Porque es que te vemos, tú ves mi aspecto, sí. Y luego me ves cantando y es, no, marica, pareces como una cantadora de allá. O sea, como, ¿por qué eso? Y luego me pongo a analizar y todos los dejos que hago eran como que todo lo que hace mi mamá. O sea, como que tuve la maestra toda la niñez. O sea, y finalmente es eso, porque la música es algo cultural. O sea, es que yo pienso que la música es una manera de expresar cosas como todos los lenguajes artísticos que hay, y de eso depende mucho la técnica. La técnica no fue simplemente que se la inventaron, sino una persona interpretando las cosas que habían a su alrededor por medio de la música. Entonces, obviamente, el primer conocimiento va a ser lo cultural, más allá hasta que de la técnica. ¿Y tu mamá, cero música? O sea, solo los cantos del regaño. Sí, solo los cantos del regaño. Hay una cosa particular con ella, como te contaba, que mi abuelo fue músico, yo no tuve la oportunidad de Jorge Raúl. Sí, Jorge Raúl fue músico, él tocó con Pedro Laza y sus Pelayeros, tocó con Lucho Bermúdez, con Pacho Galán, como con muchas orquestas de la época, así. Y mi mamá, entre cosas, tenía el sueño de ser música. Ellos son 13 hermanos de un solo matrimonio, o sea, imagínate. Y pues en ese tiempo, digamos que culturalmente no estaba muy bien visto, entonces mi abuelo decía como que él prefería que sus hijos hicieran cualquier otra cosa menos que fuera músico, porque venía era a sufrir. Tenía esa creencia, no sé por qué. Y mi mamá, digamos, siempre quería, le pidió clases, nunca tuvo la oportunidad. Entonces, como que hace unos 2, 3 años, como que estábamos en una parranda con mi mamá hablando y me decía, ¿cómo es que tú has hecho todo lo que yo quería hacer? Yo quería tocar un instrumento de viento, quería tocar gaita, quería tener un grupo y tal. Entonces, digamos que también... ¿Y no se ha animado? No se ha animado. Entonces, digamos que también mi relación con ella viene por intermedio de eso, como que, digamos que de una manera no directa, porque mi mamá tampoco quería que yo fuera músico, pero influenció mucho en que yo fuera músico. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía 2, 3 años, mis regalos eran como flautas de plástico, saxofones de plástico, trompetas de plástico, tamborcitos, no sé qué. Entonces, digamos que inconscientemente como que alimentó ese deseo. ¿Y tu abuelo tocaba saxofón? Sí, tocaba saxo y clarinete. Oye, vení, hay una historia ahí que era el profesor del saxofón, te dio unas clases y se perdió. ¿Ese saxo nunca apareció? ¿Que era el de tu abuelo? Sí, ese saxo nunca apareció. Si él está escuchando, me pide alguna vez como que, uy, ojalá lo encuentre. Porque me dejó un problema familiar pesado. O sea, como que ese saxo era como un Selmer del 46. O sea, era como, aparte era una cosa y nadie lo había tocado. Entonces, no sé qué, cuando yo empecé a tocar gaita, toda la familia, no, él tiene que tener el saxo porque es el único músico, no sé qué. Y iba re bien, como por 2 meses me consiguieron un profesor, iba re bien, ya me sabía como todas las escalas mayores, súper encarretado con la vaina, y el man me dice, no, es que tengo una moñita es como un toque. Uh-huh. No le vayas a decir a tu mamá, préstame el saxo ahí. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 9 años. Como que le entrego el saxo y listo, y hasta el sol de hoy el man no apareció. Lo último que me enteré fue como que se había ido para la China o algo así. No, sí. Qué locura. Y si podemos hablar de tu padre, porque de ahí viene el León Pardo. Claro. El actor, hacía lucha libre, como polifacético en varios películas. Claro, no, ese era un personaje. Mi padre murió hace aproximadamente 3 años, de 92 años, hace un octogenario así. Y mi padre era un personaje, digamos que pues él viene de una familia de Santander, que en la guerra bipartidista pues ellos eran liberales y estaban en Puente Nacional y los expulsaron. Entonces tuvieron que hacer como toda esa ruta a pie y terminaron llegando a Boyacá. Y ahí se posaron, y luego como que cuando mi papá tenía alrededor de 13 años, pues todavía tenían ese problema por lo de los conservadores y liberales y los estaban buscando para matarlos. Entonces a él lo mandan para acá, para Bogotá, a los 13 años. Y claro, como un niño que viene del campo, no sé qué, un día va caminando por la 7ª y veo un aviso que decía: entra a la Armada y conozca el mundo.
Y digamos que él era muy sagaz en cosas que no tenía que ser. Entonces de alguna manera como que falsificó sus papeles y todas esas cosas con un primo para que pareciera que tuviera 15 años y pudiera entrar a la Armada. Y entra a la Armada y él cree que es que va a viajar y toda esta cuestión, pero le entró fue de raso, se lo llevan para Cartagena. Cuando tiene 21, 22 años se da cuenta que el man no va a viajar por el mundo y que la cagó. O sea, como que porque si el man no quería ser militar, pero le iba muy bien en eso, entonces como que él... Es que es un personaje, él se manda a operar una rodilla para que le den la baja, porque ya era oficial. Como que le den la baja, el man le dan la baja y como era físicamente, era muy, muy fuerte y era nadador profesional, clavadista, tal. Entonces un día estaba haciendo como unas instrucciones de clavados en una piscina en Barranquilla y lo vio un productor de películas. Entonces mi papá en esa época, imagínate, estaba como todo el cuerpo marcado, barba, pelo largo, así. O sea, era como un personaje de película. Estaban haciendo una película que se llama El Corsario Negro y necesitaban un man que el Capitán Morgan, y había como una escena donde el tipo se tiraba de una cofa a un barco con clavado. Y él ve a mi papá y le ve la figura y dice, no, este man es. O sea, como que este man es, y empieza a trabajar y el man primero entra como extra y después que entra como extra el man termina haciendo el papel del pirata Morgan. Sí. Y con eso fue una productora italiana, el man termina haciendo 5 películas de principal, luego trabajó con una productora mexicana y trabajó con Carla contra los Jaguares y Pistoleros de la Muerte, respetables delincuentes que son como unos western mexicanos. Y bueno, ahí el man en toda esa cuestión como que le gustaban mucho las motos y ahorró y compró una moto y empezó a entrenar y fue campeón latinoamericano de circuito cerrado 2 veces. Después le gustó la lucha, se puso a entrenar. Luchó en Arenas de México, fue famoso acá en Colombia. De hecho, hace poco hay una chica que se llama Elvira que hace performance increíbles y hace como 2 semanas ella me llamó porque quiere que le haga música, ¿no? Para la sorpresa me dice como que no, mira, es que mi papá me dijo que si tú conoces que León Pardo era un luchador famoso y tal, y no, sí es mi papá. Entonces imagínate, son como, parecía como un Big Fish, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces como ese poco de historias que tú a veces no sabes si son verdad, pero luego te pones a buscar y sí, entonces... Claro, una persona muy, muy increíble. También digamos que con él yo pasé parte de mi niñez, pero pues aparte de pasar con él también siento que me dejó un regalo y es eso como saber que no tienes limitaciones. O sea, como que si piensas algo, pues porque alguien te va a decir que no, simplemente hacerlo. Sí. Oye, sí, creo que eso del Big Fish fue acertadísimo y realmente es una historia como... Eso va para otro podcast, la vida de tu papá. Hablando de Cartagena, aunque lo mencionaste al comienzo, pero de pronto para complementarlo, esa parte cultural y tradición musical se ha perdido. ¿Cómo lo ves hoy? De pronto, de alguna u otra manera, este festival que me mencionabas, ¿o es algún movimiento cultural que por ahí esté arraigado también, que no deje como perder toda esa tradición? ¿Cómo es hoy en día? Claro. Bueno, en general nosotros como de unas 3 generaciones de gente de allá para acá, hay como una especie de nostalgia o como dicen los brasileros, saudade. Porque cuando tú te pones como a indagar sobre la historia de la ciudad antes de los años 50, culturalmente lo que te decía era una cosa increíble. O sea, por ejemplo, hay cosas que musicalmente, porque que es mi ámbito, hay cosas que no se saben y que siempre hay que tenerlas en cuenta. Porque, por ejemplo, hace poco en una entrevista, un periodista me decía, no, es que Cartagena se conoce por el turismo y como que un momento. O sea, por ejemplo, en la música, la primera orquesta sinfónica no fue ni acá ni en Ibagué, fue allá. Y el primer conservatorio fue allá. La primera jazz band fue allá. El primer premio de composición de Praga fue una persona que estudió allá. Ya, y así lo puedes ver también con la poesía. De hecho, como en los años 50 toda la gente se iba, era un centro musical, toda la gente se iba a grabar allá. Toda la cuestión era allá. Yo creo que pasó algo con lo del turismo y también con lo del centralismo que hizo que la ciudad estuviera en otros términos. Pero lo que te digo, viene de un peso cultural increíble. O sea, el Tuerto López, o sea, hay cosas que... A mí, por ejemplo, estar en la ciudad y caminar a veces por ciertas calles y pensar, no, por acá estuvo el Tuerto López, o estuvo Hatim, o estuvo Pedro Laza y pasó por la misma calle que estoy yo, es como que, wow, qué peso. Pero se nos olvida mucho esa cuestión. Qué lástima eso. No, y que lo ven desde solo cultural, el reinado, todo el tema pues de prostitución que ha habido, que es una locura. Y ahora lo que te decía, como estas 3 generaciones para acá, es como que también lo que te decía, hay una nostalgia y una saudade por eso, y por lo menos en lo musical y en muchas otras artes hay gente que está haciendo muchas cosas, pero no son visibles. Por ejemplo, en la música hay como todo un movimiento de pelados que el que más tiene 22, 23, y hacen como una especie de punk de allá,
y están como con todo un concepto de lo que es la ciudad, como de rescatar la cultura, como no al turismo, como etcétera, todas esas cosas, como de mostrar lo que es la ciudad. Y es todo un movimiento musical. Ellos hacen toques que, por ejemplo, cobran 5.000, 3.000 pesos para la entrada y ponle, son 10, 12 bandas súper interesantes, y es eso, como hacer ese movimiento. Entonces digamos que esas generaciones también vienen con otro chip. Sí, no es simplemente la resignación de que, no, pues sí, qué triste, se perdió la historia, sino que esta gente está haciendo cosas todo el tiempo. Qué bacano eso. Sí. Hay otro personaje, no sé si desde el punto de vista musical o incluso místico, pero ¿quién es o qué significa Edson Belandia para ti? Bueno, Edson Belandia, primero que todo, cuando yo estaba en la universidad, ponle, tenía por ahí como 17 años, un día estaba tocando en un cubículo y lo conocí, desde ahí hubo una amistad increíble. Y pues fue el primer proyecto, digamos así, como fuerte con el que yo toqué en la vida desde niño. Aparte de eso, pues mira, desde los 17 años hasta acá todavía sigo tocando con él, entonces independientemente de lo místico y lo musical, hay una relación de amistad muy, muy increíble, ¿sí? O sea, siempre que me preguntan eso, digo, pues esa es mi banda de la vida, ¿sí? Y no solo Exxon, sino pues también Henry y Bayona, o sea, ha sido la banda de la vida, como que, por ejemplo, si él llega a necesitar algo o alguno de ellos llega a necesitar algo, no va a haber la duda en buscarnos ni eso. Y pues hablando musicalmente, pues, es innegable que es un personaje relevante, yo digo, para la historia musical de Colombia, o sea, no solamente por lo musical, sino por todo el mensaje también que trae. A mí me parece que él es una persona muy consciente, me parece también que es un ser muy valiente, sí, porque también a veces uno en los ámbitos de la música no se atreve a hacer cosas, entonces también al mismo tiempo es como, para mí es todo un símbolo de lo que es la música colombiana en sí. Yo creo que es eso, sí, tú lo dices muy bien, es un símbolo. O sea, yo no sé, pero nadie suena como Edson, las letras de Edson son únicas, su mensaje crítico, pero también como esa parte introspectiva, o sea, tiene un gran bagaje que lo hace muy rico. Claro, y también hay algo muy, muy hermoso, y es que, por ejemplo, en la mayoría de las músicas y en el arte que se hace, nosotros siempre estamos buscando influencias externas de otros países. O, por ejemplo, si una fusión, entonces es cómo cambiamos lo de acá con lo de allá. Hay una cosa muy bonita del lenguaje de Exxon, y es que es su cultura, o sea, es su lenguaje cultural. O sea, aparte de que lo que te digo es un literato y un músico increíble, pero en realidad el man se está expresando por medio de su cultura, por medio de la cultura que conoció desde niño, en la forma en la que le hablaban, en todas esas cuestiones. Entonces eso me parece muy hermoso. Sí, cuando uno escucha, no sé, La Nevera, por ejemplo, ayer casualmente mientras preparaba la entrevista, estaba escuchándome el de Carmelo Torres con Los Toscos, cuando él canta ahí Antropología. O sea, es un personaje que quienes nos escuchan y no lo conocen, van a darle play porque es la locura. Claro, ¿no? Y aparte de que es muy particular como compone, te está hablando en un idioma que uno entiende, ¿sí me entiende? Como que es algo colombiano, así se habla aquí, así, sí, las palabras que sí, o sea, es increíble. Bueno, también estuviste en Mestizo, en Onda Trópica. ¿En dónde más has tocado? Bueno, he hecho colaboraciones con Frente Cumbiero también, con Quantic. ¿Te grabaste con Quantic? Con Quantic estuve tocando con él acá y hice unas grabaciones para unos trabajos de Nidia Góngora que él estaba haciendo con ella. Así como sabes que él también es productor de Onda Trópica, como Mario y él son los productores, entonces por intermedio de Onda Trópica terminé trabajando unas fechas con él y grabando para él. También en un tiempo que eso es muy lindo también, como que digamos de todo el movimiento de acá, porque siempre hay que volver a mi maestro de gaita, eso es muy loco. Juan Carlos, una vez él tenía una banda que se llamaba Guayobé en Cartagena y fueron a tocar a un concurso que hacían en México y ellos quedaron de segundos y de primero quedó Cabuya. Y cuando él volvió a Cartagena, todavía estaba en el colegio, donde estaba como en noveno del colegio, me trajo dos CDs. Me trajo uno que era Comienza el garroteo de Cabuya, sí, y me trajo, creo que fue para adelante y para atrás de Curupira, no me acuerdo cuál, uno de Curupira donde está el tropel. Y yo cuando escuché esos dos proyectos, como que yo dije, algún día yo voy a tocar con esta gente, porque, o sea, como es que me parecía la conexión muy loca. Y después de eso termino tocando con Exxon, que fue mi primera banda, y luego acá en Bogotá terminé conociendo a Juan Sebastián Monsalve, y digamos, estuve como un año con él que pasábamos juntos para todas partes, entonces fue también una gran influencia musical y de muchas otras cosas, y terminé tocando con Curupira en un jazz al parque. Entonces también es como muy bonito como todo eso, ¿no? Que a veces uno escucha a un artista o escucha algo y dice, uy, no, yo algún día quisiera hacer, y eso se materializa, es como, ha sido genial.
¿Estuviste en el Onda Trópica 1 o En el 2. ¿En el 2? Sí, sí. De hecho, hay una cosa particular de Onda Trópica, porque a mí me llamaron a Onda Trópica por el maestro Michi, que es alguien también del que hay que hablar. Yo cuando ya estaba tocando, como a los 13 años, tuve la oportunidad de tocar con él en su banda en Cartagena. Entonces siempre hubo... Hay una cosa también bien particular, que una de las personas con las que yo aprendí trompeta de niño se llama Álvaro Hernández, él es de Ibagué, pero él fue director de Alma Latina, fue ganador como de 5 Congos de Oro en Barranquilla. Y entonces digamos que tenía toda esa influencia de la música de antes de los 60. Entonces como de la música de bandas, de orquesta, sí. Pedro Laza, toda esa cuestión. Su sonido era muy cercano a eso, entonces eso fue mucha influencia mía. Cuando yo conocí a Michi, a él le parecía algo muy particular y él me decía, no, es que tú tocas como viejo. Como que sí, y eso es bacano, porque ahora todo el mundo es como, sí, tipo Mar Anthony, no sé qué, toda la trompeta brillante, pero tu sonido es viejo, o sea, es como si estuviera tocando con alguien de, no sé, que tocó con Pedro Laza o algo así. Y ahí empezamos a hablar, y una relación muy bonita. Cuando para el segundo Onda Trópica, después de muchos años, me llama Michi, me llama Mario, y me cuenta la historia y resulta que Gaviria se había enfermado, que Gaviria es un trompetista, pues leyenda. Sí. Y no podía tocar más por la cuestión de la hernia, entonces iban a buscar un reemplazo. Y iban a llamar a alguien de acá a Bogotá y Michi les dijo como que no, es que yo tengo un pelado y ese pelado es el único que puede hacer ese reemplazo porque nadie más va a tocar así. Él pensaba eso, pues. Y si él no lo traen, yo me salgo. Entonces por eso fue que yo entré a Onda Trópica. Entonces también es como un agradecimiento al maestro porque también eso hizo, digamos, que conociera el medio y muchas cosas acá en Bogotá. Onda Trópica... yo siempre he dicho que eso tiene que formar parte de la canasta familiar de todo hogar en Colombia, porque los dos discos son diferentes, pero a mí me encantan los dos. Muy chévere que estoy ahí. Hablando de eso, Bogotá como epicentro de la cumbia hoy en día, o de ese movimiento del tropicanibalismo, ¿cómo lo ves hoy? Porque eso es muy de nicho aquí en Bogotá, pero también me imagino que has acompañado giras fuera del país, en donde pues estos manes giran y pues de alguna u otra manera también llevan como ese mensaje y transmutan la cumbia, ¿no? No suena igual obviamente al Montes de María, pero tiene otro tinte y creo que es muy importante. De hecho, en libros de cumbia hay uno que se llama Cumbia Cumbia, creo que salió hace como 2 años. Se habla de la cumbia mexicana argentina, pero también hay un capítulo de la sonidera de México, pero también está como ese tropicanibalismo que han llamado ellos. Claro, no, pues indudablemente es un epicentro, no solo con lo del tropicanibalismo, sino que digamos que en Bogotá también se da un fenómeno muy interesante, sobre todo con todas las músicas del país, pero sobre todo con las músicas del Pacífico y la costa norte. Entonces, antes de hablar como de este estilo, no es triste, digo que es hasta positivo porque todas las cosas tienen sus tiempos, ¿sí me entiendes? Un ejemplo... Tú en Cartagena, Barranquilla, Montería, todos esos lugares, no encuentras tantos grupos de gaita como encuentras aquí en Bogotá. O sea, por ejemplo, yo me puedo asegurar, yo estoy en un grupo de WhatsApp y te puedo asegurar que por semana mínimo hay 2 o 3 ruedas. Entonces, si te pones a analizar, ya no es una cosa de un nicho. Ya. Y lo mismo pasa con este estilo. Este estilo, digamos que también nace... porque conozco personalmente a muchas de las personas que digamos, han influenciado la creación del tropicanibalismo y son personas que han venido estudiando esas músicas prácticamente desde niños, ¿sí? Entonces, obviamente, son personas que están en la ciudad con otras influencias, entonces nace otro sonido. Y lo cual a mí me parece súper genial porque la música todo el tiempo es evolución, todo el tiempo estamos en las cosas sociales, o sea, por un ejemplo, o sea, y yo como gaitero en este momento de la historia, no puedo pensar como pensaba Pablo Berrío y Juan Lara, que vivían en un potrero con las vacas todo el tiempo, era otra realidad. Entonces digamos que también crear ese lenguaje es como traducir todo eso a nuestro tiempo y es algo increíble, o sea, es algo increíble, sí, porque precisamente ya no estamos en los montes ni nada de esas cuestiones. Y tú lo has dicho, o sea, Bogotá es un epicentro no solo del tropicanibalismo, sino también es un epicentro de la gaita, también es un epicentro del bullerengue, también es un epicentro de las músicas del Pacífico. Inclusive hay cosas muy bonitas que se ven, por ejemplo, el año pasado tuvimos Festival de María la Baja, lanzamiento en Bogotá. O veas el lanzamiento en Bogotá. Acabamos de tener uno de bullerengue. Ajá. Entonces es como que tú te pones a pensar, wow, porque hay que decirlo, digamos, en la costa sí hay mucha tradición, demasiados músicos buenísimos, pero el movimiento cada vez es menos. Se está tratando de rescatar, pero el movimiento cada vez es menos. Entonces también gracias a que la gente de acá, porque también no solo la gente de acá, Bogotá,
hay un fenómeno que a mí me parece muy, muy hermoso y es que tú, por ejemplo, hablas con mucha gente y son de acá, pero no, mi papá o era del Cauca o mi mamá era del Pacífico o de la costa, entonces digamos que también es una reunión de todo el país. Y eso es increíble, yo siempre se lo digo a la gente, yo me siento en el mejor lugar musicalmente y en la vida, en la historia. O sea, si me entiendes, por ejemplo, si a mí me dijeran, no, que si te quieres ir para Berlín, te quieres ir para Nueva York, yo digo, estoy en Bogotá. O sea, es como que estoy en el mejor lugar, de verdad. Oye, vamos bien de tiempo, hemos hablado de todo menos del disco. Sí. Bueno, Viaje Sideral sale a la luz después de 3 años y medio de que tengo entendido que se empieza a gestionar, pero casi 7 años después de Cumbia Ácida. Ese Cumbia Ácida pues es un disco más jazzudo. La guitarra me llama mucho la atención que está marcada ahí justamente. Por ejemplo, cuando escucha Playa Estelar, que es el que abre, pues se va muy a ese sonido. O sea, la base es jazz, diría yo, pero obviamente el protagonista es la trompeta. ¿Qué pasó desde allá hasta llegar al sonido actual, esos 7 años? Bueno, con Cumbia Ácida, ¿qué pasa? Digamos que era como el primer disco de mi proyecto, yo pues ya componía antes, pero también como en ese momento, tú lo has dicho, estaba muy influenciado por el jazz y muchas cosas así. Entonces, digamos que Cumbia Ácida fue como tratar de sintetizar mi concepto en lo que yo quería con la música. Ya, digamos que en ese momento siento que no estaba todavía como marcado, no tanto por lo musical, sino que ahora que hablamos de lo místico, hay muchas cosas que ahora ya a mí no me da pena hablar de esas vainas, pero como que antes a uno se burlan de uno porque dice esas cosas, pero sí había cosas que yo quería incluir en mi música. Sobre todo lo que te estaba hablando, por ejemplo, de la relación del hombre con las estrellas y la sensación de la expansión. Inclusive con todo esto yo lo relaciono mucho, sobre todo como con las culturas como los mayas, los incas, que siempre fueron cercanas a las estrellas y eso. Lo relaciono mucho con un libro que se llama El Kybalión. Y gran parte de este álbum es eso, es como una de las leyes herméticas de que es como es arriba, es abajo. Y cómo poder lograr esa sensación de la expansión con la música. Eso fue lo que más o menos pasa con este disco. Entonces digamos que Viajes Siderales, como que me dejé llevar totalmente por el concepto que quería y por mis sensaciones. O sea, digamos como que el disco pues prácticamente soy yo en toda su esencia. Cumbia Ácida, obviamente como que quería muchas cosas, pero al mismo tiempo estaba muy tímido por cosas que te digo. Sí, como que no me atreví. Entonces también estaba como el pensar de que, bueno, tengo que hacer algo técnicamente musical que sea bien, ¿sí? Sincero, pero que sí, pero me limité en dejarme llevar de ciertas cosas. Y Viaje Sideral sí fue como que me solté totalmente, como de todo lo que pensaba, inclusive empecé a incluir cosas que antes no había incluido como efectos análogos, porque también es algo que me parece muy bonito, inclusive en lo espiritual. Que fíjate que a mí me han pasado cosas que a veces escucho cogis, porque son los que he escuchado tocando de indígena gaitas, y tú los escuchas tocando y a veces están en unos espacios muy específicos como entre montañas, y la sensación sonora que da eso, que parece como si fuera un delay, que fuera como si fuera no sé qué, no sería la misma sensación de que si él estuviera tocando normal en un lugar. Entonces también empecé a pensar en eso, en los efectos. Y a mí me gusta mucho el dub, y hay una cuestión con el dub y la música jamaiquina, y es que también es muy religiosa. O sea, como que no digamos que en los mismos términos, pero sí buscando las mismas sensaciones. Entonces este disco fue eso, cómo relacionar esas cosas. Pues gracias por abrirte también, que no te da pena hablar de esos temas, porque no, antes es muy interesante. Tengo una pregunta indiscreta: ¿cuál fue el sueño que tuviste con la estrella y que de alguna otra manera también influencia como el concepto del álbum? Claro, de hecho es ese sueño, por ese sueño hice el tema que es el focus track del álbum, que también se llama Viaje Sideral. Ajá. Y eso fue un sueño que tuve hace muchos años. Digamos que es una cosa como que bajé a tierra hace como 3, 4, pero ese sueño lo tuve aproximadamente cuando tenía como 12, 13 años. Y fue algo que me impactó, porque era un sueño, puede sonar como algo básico, pero era un sueño que venían 2 estrellas como acercándose, o sea, como yo viéndolos así por todo el sistema solar, como, no sé, una persona omnisciente, porque no estaba yo en el sueño. Y antes de llegar a la Tierra, esas 2 estrellas como que se unían en un choque. Luego llegaban a la Tierra y explotaban todo. Y de ahí es cuando te dije como esa sensación de expansión. ¿Ya? Y de ahí nace ese tema. Okay. Y de ahí prácticamente pues nace todo el álbum. Sí. Y el contexto geográfico de donde se hacen las maquetas, que es en eso, Santa Ana, Magdalena. Y ahí te vas a un museo y ves también unas
Son unos como flautas, como... Sí, de hecho esas flautas están acá, te las podemos bajar para que las veas. Eso fue muy especial, resulta que este disco lo coproduje junto a un amigo que se llama Samuel Vélez. Sí. Y Samuel Vélez es de esas personas que te digo que hay en Cartagena, que uno siempre se imagina que Cartagena solo es turismo y solo es no sé qué, y es de esas personas que están haciendo cosas increíbles. Él también pues tiene una disquera, y hablando de todas estas cuestiones que te decía, de estos pelados que están trabajando allá, él está tratando de compilar eso, de traer a gente que toque acá y toda esa cuestión. ¿Cómo se llama la disquera? El Tigrillo Mono. Entonces ahí pasaron con él, como que nos conectamos también porque digamos que al ser costeños y de allá, no por eso, sino que también teníamos algo en común, y es esa tristeza que yo te decía y esa vuelta por los años anteriores de nuestra costa, así, donde pasaban muchas cosas bonitas, donde la cultura se movía. Entonces nos unimos, terminamos trabajando juntos. Llegó la pandemia, como todo, tú sabes que eso volvió a todo el mundo. Sí. Nada, pues yo tenía una plata que me había mandado la disquera, pero pues no podíamos ir a ningún estudio, estábamos encerrados como en el apartamento. Y él me dice, pues marica, mis papás viven en Santana Magdalena, vámonos para allá, que mi familia es de allá, y hacemos las maquetas allá. Y de ahí empezaron a pasar cosas maravillosas. O sea, también yo no sé por qué, porque esa zona, la Depresión Momposina, yo había ido un par de veces, pero no la conocía, pero también siento una conexión con esa tierra increíble. A nivel de paisajes, tú vas allá y son paisajes que no encuentras en ninguna otra parte de la costa, que también a la gente que son realizadores audiovisuales y todas esas cuestiones les recomiendo mucho que no solo se queden con las playas de la costa, sino que vayan y visiten estos lugares, porque son lugares como de ensueño. Y aparte de eso, digamos que en la Depresión Momposina estaba ubicado uno de los clanes de los zenú más importantes y más viejos, que fueron los que hicieron como los surcos esos, los canales, ¿sí has escuchado? Sí. Y hay algo muy particular con esta gente, es que no se sabe qué idioma hablaban, qué costumbres tenían, más o menos saben cómo enterraban a sus muertos, tampoco saben cómo la técnica de cerámica que utilizaban porque era muy avanzada, o sea, son un misterio. Y en Santana, un primo de mi amigo de Samuel ayudó para abrir un museo. Ya, y yo fui a ese museo a la inauguración, entonces como que a mí me encanta la historia, entonces yo no les cobré por ese toque porque era como, un museo tal. Y ellos como en agradecimiento me hicieron una visita guiada privada junto a Samuel, y en un momento llegamos así a un salón que tenía más de 200 flautas bicónicas. Y ellos me dicen, no, estas flautas son votivas rituales, no suenan. Pero a mí pasó algo como por dentro que era, no, yo tengo que tocar, así no suene, yo tengo que tocarla. Y empecé a montársela al vale como que, no, mira, pero es que yo sé que eso suena, yo te apuesto lo que tú quieras, le decía, te apuesto plata, lo que tú quieras, yo sé que esa vaina suena. Y el man que no, y estaba el presidente Licán también, entonces en un momento fue como que se encerraron. Sí. Y bueno, si tú sabes, hay unas que acabamos de datar y tal, si suenan para verlas sonar, las dos sonaron. Las tengo hace un año por investigación, tengo que volverlas a entregar. Y fue increíble. Para mí la sorpresa más grata de tocar eso es que está en el mismo tono, en la misma pentatónica dórica de la gaita. ¿En serio? En serio. Entonces fue como, wow, o sea, tú imagínate estar tocando un instrumento del que no se sabe nada de esa cultura y estar tocando como la misma flauta que tocó ese man la última vez antes de morir. Y es como, de cierta manera, estás accediendo a todo ese conocimiento. O sea, claro. Es como, wow, sí. Qué locura. Bueno, ya nos hablaste pues de esos sonidos electrónicos que son importantes también en Viaje Sideral. Ya hay algo importante ahí también, no desde el punto de vista musical, sino ya de negocios, si se puede decir, que esto viene con Aya Records, que creo que es como una división de ZZK, que es un sello pues ya con nombre muchos años. ¿Qué has aprendido de eso? Porque no tengo entendido que esta es como pues sí, este es tu segundo trabajo, pero es la primera vez que lo pones con un sello, creo. Claro, pues sí, mira que en principio lo del sello fue un poco loco porque, digamos, con Grant, que es uno como de los que maneja el sello, yo lo conocí una vez acá en Bogotá en un toque en Latino Power, y él esa vez me dijo como que, uy, me interesa el proyecto, mándame algo nuevo. Pero pues la verdad, no es por hablar mal de las cosas, pero tú sabes que uno como artista independiente siempre está como un poco reacio a las disqueras, claro. Porque siempre como que se meten con tu trabajo, no sé qué. Yo había tenido como otros ofrecimientos antes, pero no lo había querido hacer. Y estábamos en todo el proceso de este disco y se mete la pandemia. Entonces como que él me dice, oye, tienes cosas nuevas. Yo le mandé unas maquetas y él me dijo, no, marica, hagamos un álbum, ¿cuánto necesitas? Y es como que, obvio, pues no sé.
finalmente como que él termina viajando acá a Colombia, nos conocemos, no sé qué, y me di cuenta que, por ejemplo, él no se metió en nada de la composición, no se metió en nada de lo que tenía, donde quería grabar, donde quería mezclar, o sea, fue como que simplemente fue muy abierto con eso y eso me gustó mucho porque me hizo dar cuenta que él apreciaba lo que yo estaba haciendo independientemente de que fuera una disquera, entonces eso me generó confianza. Terminamos trabajando juntos y obviamente hay cosas que a uno se le escapan porque antes de hablar de esto yo sí también quiero explicar una cosa y es que yo finalmente vivo de la música porque tengo que vivir de la música, pero mi finalidad nunca fue esa. O sea, si yo en realidad te soy sincero, yo sigo en la misma película de cuando tenía 8 años de que quiero ser un mago. Es como lo básico, ¿sí? Yo no quisiera, de hecho es algo muy personal, pero yo considero que cuando toco pues soy como una especie de medium. O sea, es algo muy personal igual, o sea, ¿sí me entiendes? No es para que nadie lo crea, pero yo siento que eso es lo que hago, que de alguna manera hay como vibraciones o canalizaciones o lo que sea que vienen del universo y que la gente tiene que escuchar y que al final ni siquiera yo soy el importante, pero bueno, pues uno está en un mundo material y termina como... Y habían cosas, y si hay cosas que he observado mucho con la disquera que no habían pasado antes, o sea, como por ejemplo las ruedas de prensa, también eso yo lo aprecio mucho porque en este punto de mi vida yo también quiero hablar de mi experiencia personal, ¿sí me entiendes? No solo, y por ejemplo cuando me llevan a una entrevista no solo quiero hablar de cómo se hizo el disco y cómo eso, sino como también lo que pienso emocionalmente y espiritualmente, porque siento que también la gente lo tiene que escuchar porque seguramente hay gente con la que me voy a conectar y eso le va a llegar o hay situaciones, yo creo que la vida es así, hay situaciones que tienen que pasar. Entonces, por ejemplo, en cuestión de prensa, yo nunca había hecho muchas ruedas de prensa, nunca había hecho muchas entrevistas. Muy hermoso que, por ejemplo, el disco pudo salir en vinilo. Para mí eso es una locura, o sea, ¿sí me entiende? Porque también yo tengo una añoranza como con los artistas viejos y ver una portada que diga León Pardo con mi música en vinilo es como wow. O sea, eso no... Créeme que es como un sueño cumplido porque nunca me lo imaginé. O sea, es como wow, no me lo creo. Sí, en cuestión de marketing también, por ejemplo, hasta cosas como con el Instagram, como desde que se lanzó el disco tengo como 3.000 seguidores más. Y son vainas que en realidad yo nunca las hubiera hecho porque te digo que yo pienso con la música diferente. Entonces eran cosas que no, seguramente no me hubiera dado cuenta que eran importantes, entonces sí le agradezco mucho a esta gente. Y había en todo este proceso... Hay algo muy bonito que me dijo Gran un día, igual pues son negocios, pero eso me pareció muy lindo y él me dijo como es que no, por ejemplo, así como tú sientes que tu misión es como traducir algo, tocar esas cosas metafísicas y tal, yo siento que mi misión es hacer que gente como tú le puedan escuchar. Y eso me hizo como, uy, pues marica, trabajemos, porque si piensas así es como wow, sí. Acá hay participación de Edson que hablamos y está la participación de N. Harden. ¿Qué más que ese fit desde el punto de vista estrategia y como potencializar el álbum es más de amistad, ¿no? Y pues me parece muy bonito las colaboraciones que hay, o sea, cada uno le da un toque, su toque personal y creo que pues sí embellece más el álbum, ¿no? Ni siquiera, no, la palabra no creo que sea que lo enriquezca, sino que lo embellece desde otras aristas. Claro, no, mira, y también pues yo con esto de las colaboraciones, así como tú lo has dicho, yo no es por creído ni nada, pero yo nunca lo voy a pensar por estrategia. Que a mí me parece que la música es algo personal. Ajá, sí. Y, por ejemplo, por más que a ti te guste un artista y quieras hacer una colaboración con él, si no hay una conexión personal, no se van a funcionar. Ajá. Y las 3 colaboraciones fueron por cosas diferentes. Con Frente con Harden y con Edson. Con Edson en principio es porque lo que te decía es la primera banda con la que he estado, entonces de cierta manera yo también quería que estuviera en este trabajo. Me parecía que también para esa canción no había otra persona que le pudiera poner la letra como lo hizo y finalmente lo dijo porque Urma es ahí me gustan muchas cosas de conspiración, entonces Urma es hay un libro que se llama el libro rojo de las razas extraterrestres y hablan los Urmas son unos gatos homínidos que supuestamente son los genetistas del universo, entonces más o menos lo que está Edson es como un gato hablando ahí. Okay. Uno de esos gatos, entonces, o sea, no había otro mejor, ¿sí me entiendes? Tenía que ser él. Y aparte, pues yo siempre he hecho cosas con él, pero yo quería que estuviera mi música, nos debíamos eso, porque claro. También en el primer disco fue como que, no, pero es que no me llamaste y tal, y también, no, sí, no fue el momento, pero ahora sí. Con Harden, cuando tú estabas hablando de Mestizo, con Harden nos conocimos en Mestizo y hubo una conexión increíble, o sea, increíble, y un día estábamos hablando y hasta
salió a colación una película de Miyazaki que se llama El Castillo Ambulante. Sí. Entonces yo le estaba mostrando maquetas de este tema a Harden y fue como que, marica, eso me recuerda al Castillo Ambulante y tal. Y yo fue como que, clic, y yo como que, uff, del putas que estuvieras ahí. O sea, porque como que sentí un poco lo mismo. Y terminamos haciendo con eso. Y con Frente también era algo que yo me debía, porque hay una cosa que yo pienso, y es que hay muchos regionalismos estúpidos, como entre el interior y la costa, sobre todo como el interior y la costa, como que el cachaco, o que el costeño flojo, y que no sé qué. Y finalmente siempre nos terminamos retroalimentando juntos, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que te digo, yo vengo de una parte tradicional cuando era adolescente, y la primera vez que yo vi un grupo de fusión que me partió la cabeza fue Curupira. Tenía como 15 años, entonces era como que, aquí hay todo lo que tú hablabas, hay todo un estilo marcado, no sé qué. Y para mí, o sea, con todo respeto, obviamente, hay mucha más gente trabajando eso. Uno de los grandes exponentes de eso y uno de los, como culpable de que haya pasado eso es Mario Galeano. Entonces, para mí también era como unir esos dos mundos, porque él ha sido mi influencia sin quererlo mucho tiempo. Y también de la música que yo hago, y yo de cierta manera también lo he influenciado hace mucho tiempo, entonces era como que cómo unir esos dos mundos, porque es del puta, sí. Brutal, me faltó nombrar a Frente en las colaboraciones, sí. Y nombrar Mestizo, es que Mestizo es un albunzazo, me gusta mucho. Tuve la oportunidad de verlo, eso fue en un Colombia al Parque, creo. Sí, hubo uno en Colombia al Parque y hubo uno por el Festival Centro acá en el Bronx. Y también hubo uno por el Vime cuando existía este sitio que quedaba por la 72, que es muy famoso. Caput, sí. Esos tres hubo. ¿En qué momento o en qué circunstancia o en qué lugar recomiendas escuchar Viaje Sideral? La verdad, o sea, eso es una pregunta que uno lo hace mucho, pero yo no le recomendaría un momento en específico, sino solo que lo escucharan, porque independientemente de que sea mi música o lo que sea, también es una cosa como que está en lo del Kibalión y en las cosas herméticas, y es algo que dice que la palabra siempre va a estar para los oídos que quieren escuchar. Entonces, finalmente, no importa dónde lo hagan, solo que si sienten la inquietud y sienten el llamado, lo hagan de verdad. Sí. Es un disco muy bello, literal es un viaje. Me gustó muchísimo, felicitaciones porque es un excelente álbum y yo creo que lo respondiste muy bien en eso de que los oídos buscan esos sonidos, ¿no? Y realmente quien llegue allá yo creo que va a tener pues todos interpretamos la música distinta, ¿no? Sí. Pero esos viajes musicales, eso es una droga para mí, pues, y lo bonito es como interiorizarlo y transformarlo. Finalizo con esta pregunta. Hemos hablado de la gaita, de la tradición, pero creo que te gusta el rock y el metal. ¿Qué escuchas de eso? Bueno, a mí me gusta mucho pues, el rock de los 60, 70. O sea, me encanta mucho Hendrix, me gusta Janis, sobre todo Hendrix y Janis, me gusta mucho de una banda que se llama Soft Machine. Entonces, digamos, como que toda esa influencia psicodélica del rock. Metal no he escuchado mucho como tal, sí, me gustaba mucho Black Sabbath, pero... ¿Para los papás? Sí, como muchas cosas clásicas, pues, por decirlo así. Porque también, pues, no es un secreto, pero todo ese movimiento psicodélico de los 60 y el hipismo me parece que también le abrió cosas a la música. Y mira que es algo muy bonito porque se relaciona mucho con la gaita, porque también digamos que en esas épocas, no solamente en los Estados Unidos, que uno siempre habla de los Estados Unidos porque es la potencia, es lo que más le muestran a uno, pero estaba viendo como todo un renacimiento hacia los saberes ancestrales. Sí, y todo ese rock tú puedes encontrar eso. O sea, tú puedes encontrar influencias de indígenas norteamericanos, como con todas las cuestiones de los rituales, las atmósferas que ellos querían dar, inclusive hasta en los ritmos. Entonces me parece muy bonito porque es como una coincidencia y una casualidad que también es como una gente que estaba en una época específica y que también vio todos esos saberes y es como tratar de traducirlos acá. Entonces por eso lo que te digo, todo ese rock psicodélico de los 60 y los 70 para mí es una influencia increíble. Mi estimado Jorge Emilio León Pardo, de verdad es un honor haberte tenido en Sonido Libre Podcast. Muchas gracias por el espacio, abrirme las puertas aquí de tu casa. Y qué chévere la música que transmites, de verdad. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti por la entrevista y bienvenido siempre por acá al Sauco.